es muy importante. Debemos entender que esta nueva narrativa educativa rompe, digamos, toda la lógica y secuencia que se venía haciendo de proyectos curriculares anteriores. Veníamos viendo un seguimiento, digamos, de mucha lógica curricular en cuanto a las propuestas del 2011 y 2017, salvo ciertas particularidades. Pero esta nueva propuesta de estos planes y programas de estudio 2022 muestran una narrativa totalmente distinta y rompen con toda la lógica curricular con la que veníamos trabajando, y entonces es necesario, yo lo voy a hacer mención más adelante, que abramos un panorama más extenso al entendimiento de estos documentos, y segunda, vamos a tener que cambiar un poco el chip a lo que estábamos acostumbrados. En cuanto a nuestra materia de trabajo, que tiene que ver con la planeación, la intervención y la evaluación. Esta nueva narrativa educativa pues puso en la mesa del debate nacional e internacional nuevas nociones que resultan interesantes porque pues no estaban contempladas, ¿no? Estas nuevas nociones pues es lo que vemos, digamos, dentro de la médula espinal de estos documentos de plan y programa de estudio. Por ejemplo, lo que ahora se pretende con que el aprendizaje pueda llevarse a ámbitos de complejidad, como nos decía Edgar Morán en su momento, y no fragmentarlo por disciplinas, ¿no? Que esto es un reto que ya se viene avanzando en cuanto a algunos aspectos de este marco curricular, cuando establece 4 campos formativos y ya no disciplinas, ¿no? Como lo veníamos observando en anteriores propuestas. Habrá que ver si los libros y la malla curricular que están en curso pues traen también esta misma lógica, ¿no? Otro aspecto importante tiene que ver con nociones de pedagogías emergentes, como es el término de decolonialidad y el análisis del proceso histórico formativo en el caso de los mexicanos con el mestizaje, ¿no? Hay teorías y pedagogías emergentes que están teniendo mucho eco y que están teniendo impacto precisamente pues en la situación del entendimiento del comportamiento social, de las relaciones entre las personas, incluso entre los países. De esto vamos a hablar un poco más adelante y repito, ahorita vamos a iniciar con pues un contexto más abierto para ir aterrizando ya algunas cuestiones con lo que toca a la educación física, ¿no? Y también vemos que en las nociones se ha nombrado mucho el término de lo común y lo comunitario, que ustedes pues están en entendimiento de esto, pero que es importante entender de dónde viene el término de lo común y a qué refiere, y por qué ahora lo comunitario o la comunidad se vuelve el centro, digamos, del ejercicio pedagógico, ¿no? Que también pues es importante el análisis, el debate, y a lo que nosotros nos hace mucho eco, que en un artículo más reciente que estamos mandando para aprobación y publicación, que con gusto les compartiremos y en esos términos queda más adelante, aparte de los 2 que ya por ahí enviamos, es esto de la desigualdad. A nosotros nos hace mucho eco que la desigualdad sean, digamos, una noción que para nosotros es eh, pues a lo que se va a dedicar este documento y lo que tiene que ver con el ejercicio y transformación de la educación. En pocas palabras, eh, lo que la educación debe atender es la enorme desigualdad que existe en nuestro país, y la va a atender a través de procesos en el sistema educativo, es decir, van a tener que cambiar algunas cuestiones como sistema y como escuela, y también habrá que cambiar en profundidad lo que se refiere al proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, este para nosotros es el gran tema crítico de atención en la nueva escuela mexicana, y que ya se venían haciendo anuncios que ahora se consolidan con estos materiales, y que este tema crítico de la desigualdad se divide en diversos acentos dentro del documento que vamos a ir platicando de esto.
Entonces, pues estos son algunos aspectos introductorios de la temática al análisis y debate del documento. Y en el caso de la desigualdad, pues los documentos nos muestran muchos datos, nos abre un panorama de develar la desigualdad y que también pues lo vimos durante la pandemia, aquella noción de desigualdad que creíamos existía con la situación de la pandemia y la educación a distancia, pues se vino a develar el telón real de la desigualdad, ¿no? En México tenemos una desigualdad de condición, pero hay otra desigualdad de proceso. Hay que diferenciar estas y hay que ver cómo impactan y repercuten, porque hay desigualdad de procesos en los sectores sociales y desigualdad de procesos en el sector educativo, que es el tema de nosotros, ¿no? Podemos ver la desigualdad de forma geográfica, es decir, hay diferencias de oportunidades y desarrollo entre, por ejemplo, comunidades rurales y urbanas, ¿no? Es un aspecto geográfico. Y también en nuestro país hay diferencias de oportunidades o desigualdades en lo que refiere a los estados del centro y norte con los estados del sureste y suroeste, ¿no? Pero también lo podemos ver en un ámbito geográfico. Hay diferencia entre poblaciones, por ejemplo, la que más existe en México, la mestiza, y los grupos étnicos, por poner un caso, ¿no? Hay diferencias también entre los estatus o las clases sociales en México y lo que ya vivimos en la pandemia, que tuvo que ver con el acceso a las tecnologías y a la conectividad. Esto de la desigualdad, el marco curricular nos muestra, digamos de alguna forma, quiere llegar a mostrarnos cuáles son los orígenes o las raíces de la desigualdad que existe en México. Además de tenerla como una condición, bueno, ¿qué la originó? ¿En dónde se asenta? ¿Y cómo tenemos que atender ese problema? Si nosotros también lo vemos ya no en el sector social, sino en el sector educativo, nosotros observamos que hay una correlación entre desigualdad y educación. Esto es muy importante, que es, digamos, la base del porqué de los cambios y la transformación en el sistema educativo y en lo que tiene que ver en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta correlación de desigualdad nos lo dicen los datos dentro de los documentos, pero hay que ver qué nos están queriendo decir cada uno de estos datos, ¿no? Por ejemplo, nosotros señalamos que existe una correlación entre la condición de desigualdad y lo que sucede en el sistema educativo. Por ejemplo, hay familias que tienen bajos grados de escolaridad, y cuando una familia tiene, los padres tienen bajos grados de escolaridad, entonces eso incide en que no manden a los hijos a los primeros trayectos formativos de la educación, que es educación inicial y educación preescolar. Hay una fuerte población que no asiste a estos tramos educativos, como una correlación a que las familias no lo ven con suficiente importancia en el caso de la escolaridad, porque hay otros factores, ¿no? Otro más, por ejemplo, que vemos también en el caso de la deserción, el abandono escolar y cómo se va engrosando la brecha de esta condición de desigualdad, lo vemos en la deserción, ¿no? De 100 alumnos que ingresan a primaria, solamente 86 la culminan. De 86 que pasan a secundaria, solamente 46 logran culminar la secundaria, y así hasta llegar a superior, solamente 13 de cada 100 son los que culminan la educación superior. Y ahí se vuelve a engrosar la brecha. Lo vemos también en el caso de analfabetismo. Por ejemplo, hay diferente grado de analfabetismo en la población general que en la población indígena. En la población indígena asciende a un 25%. Es decir, una quinta parte de la población sufre analfabetismo en el caso de la población indígena. Los alumnos con discapacidad son los que tienen menos grados de escolaridad, y además cerca del 25% de esta población no asiste a clase. En Enlace, en Planea, en PISA, hemos visto que los
peores o los resultados más negativos, por no decir peores, los tienen alumnos que proceden de familias en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Entonces, insistimos, hay una correlación entre desigualdad como condición y lo que pasa en los procesos del sistema educativo. Y esto pues es el fundamento para los cambios, es el fundamento para que la desigualdad sea el tema crítico de atención a través de operarlo en un documento como este nuevo plan y programas de estudio. Y aquí en educación física pues van a tener también mucho tema de cambio en algunos aspectos que sabemos que también pues vienen avanzando en lo que se refiere a esto, ¿no? Entonces, esta desigualdad, además, de tenerla de condición, se intensifica y se señala. Cuando un niño llega a una escuela y tiene situaciones diferentes con la mayoría de los alumnos en cuanto a su ropa, etcétera, pues desde ese momento ya se le está señalando y se le está intensificando, porque también los profesores pueden decir, en esa condición es muy probable que no logre avanzar como otros en el aprendizaje, y entonces requiere cierto apoyo, pero ya lo estamos de alguna manera señalando o intensificando su condición de desigualdad. Entonces, estos grupos que son indígenas, las mujeres, la población con discapacidad, los alumnos que proceden de familias con pobreza y pobreza extrema, son los que están en la brecha de la desigualdad, donde está marcada la situación de la deserción, pues son en estos grupos, ¿no? Donde está marcado, por ejemplo, los niveles bajos de escolaridad son en estos grupos. Donde más está marcado el rezago y el analfabetismo son estos grupos. Pero además en el sector social y en las prácticas educativas con sus compañeros, con los profesores, en la cultura de la escuela, en la propia cultura de la comunidad, que de esto se habla mucho, sufren discriminación, violencia en el caso de las mujeres. O sea, los indígenas sufren mucha discriminación en el sector social, en los servicios, en su tránsito y en el propio sistema educativo, ¿no? Es una cuestión cultural que debemos de cambiar. Las mujeres sufren violencia, ¿no? La población con discapacidad sufre injusticia, y así podemos ver diferentes efectos que son necesarios atender mediante el sistema educativo y los procesos del sistema educativo, es decir, la educación y el proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí vale la pena preguntarnos como retórica, en el caso de la educación física, cómo se lucha contra la desigualdad o cómo vemos las relaciones entre los alumnos que de alguna manera se asocian con estos aspectos. Hay alumnos que al momento de jugar, hacer equipos, ya no digamos en la clase de educación física, sino en su ambiente escolar, pues ellos tienen, digamos, ciertas preferencias, condiciones. Nosotros como sociedad, pues tenemos muchos dogmas, ¿no? Tenemos muchos dogmas y prejuicios en nuestras relaciones. Y eso es un impedimento para una buena convivencia, que la educación física tiene que incidir en las buenas relaciones y en la convivencia. Entonces, la pregunta sería si la educación física está haciendo cosas que atiendan a las desigualdades, cuando, por ejemplo, vemos que los niños rechazan a un alumno por alguna condición de discapacidad o alguna condición física o alguna condición de nutrición, de salud, etcétera, o se está marcando más, porque la realidad de lo que se hace en el análisis es que el propio sistema educativo pues está provocando también esta parte de desigualdad. Y aquí vendría la reflexión en analizar esas prácticas, que lo que ahora va a mandar este marco curricular, pues es que el acompañamiento y el seguimiento, además de los procesos que tienen que ver con la competencia motriz o la habilidad motriz, la creatividad, la corporeidad, ¿no? El pensamiento estratégico, también no solo se vea eso, sino aspectos que tienen que ver
con transformar las culturas y las prácticas en el sentido de atender esta desigualdad. Creo que aquí habría mucho punto de debate y que vale la pena ya en lo posterior pues empezar a mirar estos cambios para transformar todo lo que se viene haciendo en este departamento y empezar a avanzar con lo que tenga que ver con la propia estructura, ¿no? Hay también otra parte importante que se señala dentro de este documento del marco curricular y los materiales que le acompañan, que tiene que ver con un término que se está usando mucho y que va a seguir teniendo mucho auge, que es la invisibilidad. El debate que hace el marco curricular es que nos dice que las narrativas anteriores de las propuestas curriculares provocaban mucha invisibilidad. Invisibilidad es decir que no había presencia ni voz de estas poblaciones dentro de los documentos o los materiales educativos. Les pongo un ejemplo. Aquí tenemos varias poblaciones que están dentro de esta noción de análisis que es la invisibilidad social. Eh, Cuando a un niño se le habla de sexualidad, que precisamente la sexualidad va a estar muy asociada en este marco curricular con la educación física y con otras disciplinas, pero en específico la sexualidad. Cuando un maestro habla de sexualidad y lo hace a través de los libros, lo que le marcan los libros, lo que le marca el programa, es una tendencia de discurso de la gran mayoría, es decir, de la sexualidad de la gran mayoría, pero no se toca como tema la diversidad sexual. Incluso cuando las escuelas o el propio maestro se enfrenta a una situación con un alumno que tiene una sexualidad diferente a los alumnos, pues pareciera que hay un tabú, ¿no? Se habla en secreto, es un estado de crisis en el grupo, en la escuela. Entonces, pues este es el porqué de los cambios y la transformación en los nuevos documentos, ¿no? Tienen que estar representados estas poblaciones, tienen que tener voz, tiene que hablarse de sus historias de vida para que de esta manera pues no estemos incidiendo mayormente en la desigualdad. También valdrá la pena aquí preguntarnos pues qué tipo de invisibilidad se desarrolla en las prácticas de la educación física, ¿no? A quiénes son los que están más participando, quiénes no, o bueno, fuera de la educación física, en la propia cultura escolar, porque la educación física tiene que impactar también en la actitud de los alumnos, no solamente en aspectos físicos. La educación física a mí me llama mucho la atención porque es un área muy integral, ¿no? Desde la perspectiva del maestro de primaria, es muy diferente la concepción de educación física a la que tienen ustedes como especialistas en este tema, ¿no? Entonces vale la pena preguntarnos si en las prácticas que se desarrollan en la educación física o fuera de esto, en el deporte, en los grupos, en las escuelas, en la comunidad, en nuestro propio país, también se está invisibilizando, si hay procesos que invisibilicen a estos grupos o a otros, ¿no? O a otro tipo de grupos, porque lo que hoy se busca es que la educación atienda a todos de acuerdo a sus propias necesidades. Entonces, pues estos son aspectos de la desigualdad y que yo preguntaría como retórica, por ejemplo, para que ustedes vean las grandes diferencias en las narrativas, ¿no? En donde vemos mejor y conocemos en mayor forma las historias de vida, los pensamientos de estas poblaciones. En los materiales educativos, los libros de texto o en las películas, ¿no? La realidad es que, aunque suene paradójico, pues conocemos más de estas poblaciones en las películas, ¿no? Vemos más sus historias de vida precisamente en estos formatos cuando debería ser la educación en donde estén nombrados, presentes, mencionados y se abra el debate para atender
cuestiones de injusticia social, ¿no? Porque la educación pues tiene que ver con ayudar a que exista un tipo de justicia social en estos aspectos, ¿no? Entonces, pues son, digamos, muchos de los argumentos que dan fundamento a lo que hoy vemos como ejes articuladores. Hay un eje articulador que es la inclusión, hay otro eje articulador que es la igualdad de género, hay otro eje articulador que es interculturalidad crítica, hay uno que tiene que ver con ustedes que es vida saludable, y estos ejes articuladores, en base a estos argumentos, trascienden a lo pedagógico. Es decir, hay aspectos que están en dimensiones sociales y de cambio y transformación, no solamente en lo social, sino sobre todo en el tema que a nosotros nos corresponde, que es lo educativo. Así que si nosotros quisiéramos, por ejemplo, mirar lo que hoy tenemos como educación física, dentro de nuestro actual programa, que sería el 2017, pues encontramos estos aspectos que tienen que ver con una competencia general, la competencia motriz, y sus dimensiones, sus tres dimensiones en que se, digamos, se integra, ¿no? Pero como hemos dicho, la educación física tiene que ver con muchísimas cosas más. Y hoy se vuelven más presentes estos aspectos para los que estamos, digamos, en otro sector educativo. Se vuelven mucho más presentes pues los aspectos que tienen que ver con el cuidado de la salud, por ejemplo, ¿no? Los aspectos que tienen que ver con las relaciones sociales, lo que tiene que ver con esta condición de los análisis que estamos viendo acerca de atender la desigualdad. Y entonces, en una especie de mirar la educación física a través de lo que nos muestra este nuevo plan y programas de estudio, podríamos verlo de la siguiente forma, ¿no? Si nosotros analizáramos todo lo que marca esta área dentro del campo formativo de lo humano y lo comunitario, pues cada vez la educación física está más presente como un área, como un sector dedicado a la formación integral de los alumnos, ¿no? Pero ahora, además de ser integral, pues tiene que desarrollar aspectos humanos y comunitarios, y que también hay una gran diferencia entre el debate que establece el nuevo marco curricular de entender el desarrollo humano a diferencia del capital humano, que de esto vamos a estar hablando, ¿no? Entonces, en la educación física, pues además de esto que veíamos y que sigue, aunque no esté nombrado como viene en el 2017, la competencia motriz y estas grandes dimensiones, se conserva en muchos de los elementos del plan y programa, ¿no? Específicamente dentro de las progresiones de aprendizaje, porque ustedes saben que en este nuevo programa su organización es, digamos, ya en la parte de aprendizajes está el contenido, luego vienen los diálogos y finalmente vienen las progresiones de aprendizaje. Y dentro de las progresiones de aprendizaje podemos ver los aspectos que se conservan en el 2017, pero ahora más nutridos y más enriquecidos, porque ahora la educación física se vincula con vida saludable, ¿no? Este eje articulador pues tiene un antecedente que se volvió una asignatura ahora que estuvimos en la pandemia, pero que la educación física está completamente relacionada a este nuevo eje articulador, ¿no? Y que tiene que ver con esto que también empezó a surgir en anteriores ciclos, con la situación de mejorar la alimentación, impactar en la nutrición y la hidratación de los alumnos, ¿no? Y hay muchas cosas aquí de riqueza de la educación física en cuanto a mirar, por ejemplo, aspectos de la sana convivencia, como el juego o las prácticas que realicen en la educación física tiene que impactar para que se vuelvan sujetos con mayor empatía, sean más cooperativos, pero no una cooperación material, como veíamos en anteriores modelos, ¿no? No una cooperación social, ¿no? Una cohesión social, una solidaridad y compromiso,
Y esta situación también de la ética, ¿no? Que también impacta mucho, está relacionada con el deporte, ¿no? Valores, principios, la personalidad, la identidad está muy familiarizada con la corporeidad. Entonces, pues en un ejemplo, si a ustedes se les preguntara, pues, ¿qué es la educación física después de releer los documentos de este marco curricular en este mapa semántico? Pues seguramente habría algún eco en lo que acá se muestra, ¿no? Y esto es a lo que se está llamando a la educación física dentro del campo formativo de lo humano y lo comunitario. Y entonces se vuelve pues todavía más compleja el desarrollo de la educación física y por supuesto mucho más integral, ¿no? Son algunos de los aspectos que nos muestran los nuevos documentos y como veníamos diciendo hay acentos dentro de los documentos, es decir, vamos a ver constantemente dentro del texto muchos aspectos que les denominamos acentos a partir de la desigualdad. La desigualdad para nosotros es el tema crítico de atención, ¿no? Mirado de forma operativa en los elementos curriculares. Pero cómo dividimos la desigualdad en los acentos tiene que ver con los siguientes y que se empezaron a anunciar desde la reforma al artículo 3 en el 2019, ¿no? Con esta actual administración. Entonces, uno de los primeros acentos es el respeto irrestricto a la dignidad de las personas. Y este es un fragmento del artículo 3 en su última reforma del 2019. Entonces, hoy el acento primordial en los procesos educativos, en los cambios de la cultura de la escuela y las prácticas con los alumnos, de los docentes, y por supuesto en el sistema educativo, va a ser que se cumpla este derecho, ¿no? Que haya un respeto irrestricto a la dignidad de las personas desde la diversidad, porque desafortunadamente a nivel social nosotros tenemos muchos prejuicios, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que en alguna ocasión, cuando va a algún servicio, en, no sé, cualquier institución, suframos o favoritismo o discriminación, ¿no? De acuerdo a cómo vamos, a cómo nos observan, a cómo nos miran, hay un prejuicio centrado en aspectos de raíces que le llama el propio marco curricular y hay que luchar por quitarlo, ¿no? Porque todas las personas, independientemente de su origen, merecen el mismo trato y el mismo respeto. Entonces, este es el primer acento. El segundo, si esto no funciona, entonces tenemos los derechos humanos por la parte de la ley, ¿no? El derecho, los derechos humanos y dentro de este el derecho a la educación. Entonces, en el sistema educativo se está buscando que se logren estas, digamos, grandes perspectivas de cambios, de transformación. Y el otro acento es el cuidado del medio ambiente y la salud, que es aquí donde directamente está ligada a la educación física, aunque también toca lo otro, pero ya de manera directa lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente y la salud, sobre todo, se encuentra ahí la educación física. Entonces, en el 2019 ya se nos anunciaba esto, estos son fragmentos del artículo 3. Incluso nos decía que los planes y programas iban a tener una perspectiva de género. Hoy en día hay temas en el Consejo Técnico que nos hablan mucho de la inclusión. Hay un documento que salió en 2019 que es la ENEI, la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, y también mencionaba aspectos que tienen que ver en cómo el sistema educativo no estaba dando respuesta a las problemáticas que estamos mencionando, ¿no? Porque era estandarizado, no tomaba en cuenta las diferencias o la particularidad de las regiones o la población, de lo que hablamos en la primera parte. Era centralizado, es decir, de la cúspide a la base, ¿no? Inequitativo, poco fragmentado, y lo que hoy se busca, como anunciaba la ENEI, es que se vuelva un sistema más inclusivo, flexible y pertinente. Por ejemplo, ustedes deben de saber que hay un acuerdo de evaluación, el más reciente, que dice que los alumnos no deben de reprobar, ¿no? En pocas palabras, digo, se traduce en eso, porque se pide que la mínima calificación sea el 6.
Entonces, pues tiene que ver un tanto con que el sistema educativo no ponga pausas al tránsito de los alumnos, ¿no? Porque cuando se reprueba, pues se le pone una pausa y los alumnos que reprueban muchas veces no continúan, ¿no? Pausa es si continúa en su trayecto, pero también ahí puede haber aspectos asociados a la deserción y al rezago con esto. El problema es que compromete en la educación integral y la educación de excelencia. O sea, al yo ponerle como mínimo 6, pues de alguna manera tenso el proceso de acreditación, ¿no? Es decir, la profundidad del aprendizaje puede verse demeritada. Ese es un aspecto con lo que también habrá que analizar, ¿no? Pero por lo pronto la situación que tenemos. Entonces, en general, en el sector social se busca luchar contra la desigualdad, la discriminación y la invisibilidad, ¿no? Que son los aspectos que estamos analizando. Y en los procesos educativos, en el propio sistema, se busca luchar contra o quitar o eliminar la deserción, el rezago, la reprobación y la selección. Por lo tanto, hoy se busca una educación que tenga impulso para valores sociales, que sea una educación transformadora, no solo del medio ambiente, porque esto viene muy marcado en el plan del programa, sino en las conciencias de las personas, para que cuando se cambie la conciencia, cambie su forma de relacionarse y tengamos una mayor y mejor convivencia. Entonces pasamos de un acento académico que veníamos observando en anteriores modelos a un acento en lo ético, lo humano y lo comunitario, que esto es importante pues verlo en lo que nos muestra este marco curricular y por eso la crítica también a la evaluación, ¿no? La evaluación ha sido instrumental y ha servido para la formación de capital humano. Ustedes recordarán que cuando se anunció este nuevo documento hubo una crítica muy fuerte porque decía que no iba a aparecer ninguna palabra que refiriera o dijera capital humano y que hay que analizar a qué se refiere esto. El problema no es que desaparezca la noción, sino que el sistema siga funcionando en esa lógica, ¿no? Entonces, hoy se busca, en lugar de una función distributiva de los alumnos en las escuelas a través de la evaluación, se busca una función igualitaria y que entonces tengan las mismas oportunidades y que la educación no sea solo formación humana, sino sea sobre todo desarrollo humano, que son cosas muy diferentes, ¿no? Los anteriores modelos, pues la noción de capital humano vino de origen del mercado, de la economía, de los grupos de poder, y de ahí se desprendieron muchos aspectos en el 2011 con los estándares y las competencias. La gran diferencia entre capital humano y desarrollo humano es que el capital humano apunta hacia el progreso, que no es malo. O sea, las naciones y los esquemas laborales dependen de capital humano, pero no es en lo único que podemos o debemos formar. Tenemos que formar en desarrollo humano y por eso la noción de calidad se convirtió a excelencia, porque la excelencia integra un conjunto de trabajo entre la comunidad escolar, los padres y los alumnos. Y ahora, pues a lo mejor tendremos que ver más el logros del desarrollo que el logro educativo, solamente mirando a la evaluación en este sentido. También vale la pena debatir qué tanto la educación debe alejarse del esquema laboral, porque hay todo un histórico y un proyecto ahí en cuanto a nuestra historia como nación, ¿no? Por poner una analogía, ustedes conocen lo que es el índice del desarrollo humano. El índice del desarrollo humano se mide internacionalmente a través de lo siguiente. El salario de las familias, ¿no? El salario no es una condición humana, es una condición material. Mide la vivienda, de qué material está construida la vivienda, y eso también no es una condición humana, es una condición material. Mide la infraestructura hospitalaria, es decir, aunque parezca contradictorio, el índice de desarrollo humano lo que está midiendo es calidad, ¿no? Es muy diferente calidad humana, que apunta hacia el progreso material, que calidez humana,
que eso es a lo nuevo que nos vamos a dedicar, ¿no? La calidez humana tiene que ver con muchas otras nociones. Y no es malo tampoco decir que vamos a quedar de lado con el desarrollo del capital humano, porque también es necesario, pero hay que aprender estas diferencias, ¿no? Esto es el análisis al que nos llama en la situación crítica del debate de los documentos. Y sobre esto entonces vale la pena preguntarnos si la educación te vuelve mejor persona. Esa es una de las interrogantes que parece nos hace un llamado dentro de los documentos. Es decir, entre más escalo en cuanto al nivel de escolaridad me vuelvo mejor persona, si tengo licenciatura, maestría, doctorado, por ejemplo, eso te vuelve mejor persona, te vuelve más capacitado, te da un stock de mayor desarrollo de capital humano para aplicarlo, ¿no? Para avanzar en el progreso material, en el esquema laboral, pero realmente te hace mejor persona, porque eso es a la invitación, al llamado que nos hacen la transformación del sistema educativo. Y entonces, las finalidades educativas que aparecen en este marco curricular, en este contexto de la nueva escuela mexicana de los documentos 2022, pues es desarrollar precisamente personas que tengan un mejor trato, que alcancen bienestar, como dice el propio documento, y que entonces también se puedan desenvolver en aspectos como la empatía, la solidaridad, la honestidad, el respeto, la participación, la responsabilidad, entre varios, ¿no? Por eso decimos que el acento no solo va a estar en lo académico, ¿no? Cuando llegó el 2017 nos dijo, no solo el acento en lo académico, también en lo socioemocional. Y este nos está diciendo que debe ser también el acento en lo humano, en lo ético y lo comunitario. Y entonces la educación física tendrá que aportar en estos aspectos. Tendrá que empezar a conjugarlos dentro de la corporidad, la motricidad, el pensamiento estratégico y creativo, y tiene que estar integrado ahí, ¿no? Que yo entiendo que lo hacen, ¿no? Que hay muchos aspectos que se retoman en la educación física que tienen que ver con la colaboración, la relación, la ética, el deporte, pero que ahora pues estamos llamados a no dejarlos fuera, ¿no? Que no tendrían que existir prácticas donde esto no se observe. Y otros aspectos que también nos hacen reflexionar sobre las raíces y el origen de esta desigualdad, pues son los fenómenos que conocemos nacionales e internacionales como el patriarcado, el positivismo, el nacionalismo y el mestizaje. Y estos han influido en una racionalidad, en un entendimiento de la educación sobre unos aspectos que ahora pues tendrán que cambiarse, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, nosotros conocemos los procesos de colonización, y estos procesos de colonización, que hay corrientes que los ubican en eurocentrismo, pues fueron justificación para las relaciones de poder que nos fueron heredadas. Es decir, nosotros tenemos un pensamiento de lógica colonial, ¿no? Los alumnos no solo aprenden por lo que les decimos o lo que experimentan entre ellos, los alumnos aprenden porque nos observan. Y cuando observan que nosotros damos un trato diferente entre una o dos personas, eso es una reproducción de modelos sociales que están implicando en desigualdad, ¿no? Entonces es muy importante cambiar este tipo de relaciones y funcionamiento social, que es a lo que nos está llamando. Y esta lógica colonial que fue heredada en estos procesos históricos, no solo trascendió al territorio, trascendió en la cultura y en la educación. Y ahora hay pedagogías emergentes, hay teorías que están debatiendo estas cuestiones, como por ejemplo la decolonialidad, ¿no? Que es toda una teoría emergente y que está abogando porque las relaciones cambien, ¿no? Busca explicar por qué en la modernidad tenemos ciertos comportamientos entre personas, por qué hay diferencias, discriminación, por qué a veces ubicamos a una persona como superior o inferior, porque repito, hay una lógica colonial heredada y lo que busca develar esta teoría pues son estos aspectos, y esto es la nueva conciencia
que hay que trabajar con los alumnos desde las prácticas mismas, ¿no? El otro aspecto tiene que ver con la interculturalidad crítica, que no solo es un eje articulador, es toda una teoría social que tiene que ver con descubrir, por ejemplo, dónde en las relaciones hay hegemonía, es decir, distinciones de poder, ¿no? Dónde hay alineación y dónde hay asimetría. Y entonces esta interculturalidad, esta relación entre diferentes culturas, eso es la interculturalidad, tiene que ser de una manera crítica y no solo por los modelos que se han multiplicado y reproducido a nivel social, familiar, incluso en la propia escuela. Estos pues son fundamentos de los aspectos de este marco curricular. El otro fenómeno, que es el positivismo, que se digamos, intensificó cuando llegó la globalización, pues también ocasionaron un entendimiento del sistema educativo y de sus procesos con una racionalidad crítica que decía, pues para que haya un contenido de educación, debe de ser, según el positivismo, comprobable y verificable. ¿Y a qué se dedica la evaluación? Si no es a verificar y a comprobar el aprendizaje, ¿no? Pero desde una mirada material, no tanto en el aspecto humano. Y eso provocó epistemicidios, dicen unos autores como Boaventura de Sousa, que los epistemicidios es que no se permitieran otro tipo de contenidos diferentes a los que fueran comprobables y verificables, y que no existieran otras formas de generar conocimiento como lo que ahora se está nombrando como la comunidad, ¿no? La comunidad como un medio de enseñanza y aprendizaje. Y esto pues generó, impactó en las currículas de Estados Unidos, en México, en Sudamérica, y entonces fuimos cientificistas, estuvimos dados a la educación pues para el capital humano, para el progreso material, pero poco para el desarrollo humano y la atención de las problemáticas que hoy nos afectan. Y también pues estuvieron ahí inmiscuidos la capacitación, la formación inicial de los docentes. Éramos operadores del currículum. Entonces, estas pedagogías europeas, que después convirtieron americanas, han tenido mucho debate, sobre todo en América del Sur, con estas pedagogías emergentes o epistemologías, y lo que hoy se busca con estas nuevas teorías, pues es abrir camino a nuevas formas de producir conocimiento a través del pensamiento crítico, y que también haya nuevos contenidos y nuevas formas de generar la docencia. Dicen en el marco curricular nuevas relaciones pedagógicas, ¿no? Y que ya no solo haya un tipo de currículum. Este currículum es muy interesante, porque a diferencia de los otros, es un currículum abierto. Vamos a hablar un poquito más de esto adelante. Por eso surgió esto del currículum común, que es decir, que integre las particularidades de en donde se inscriben las escuelas, ¿no? Y que todo entonces pueda estar presente. Esto ocurrió en la pandemia. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando las autoridades educativas dijeron hay que evaluar a los alumnos, pero ahora hay que sumar a la evaluación aquello que están aprendiendo en casa, ¿no? Que no estaba dentro de las currículas? Los niños estaban desarrollando habilidades nuevas dentro de la pandemia, es decir, a cocinar, hábitos domésticos, comunicación. Empezaron a surgir contenidos que no estaban en las currículas, y esto empezó a mover esta situación, y por eso ahora se hace un llamado a la búsqueda de un currículum común, un currículum que integre más estos conocimientos y saberes, les llama, ¿no? Por ejemplo, que se visualicen también estas minorías y que las relaciones cambien. Son algunos de los aspectos al llamado de las transformaciones. Aquí hacemos un comparativo y lo ubicamos directamente en el caso de educación física, para que vean ustedes, por ejemplo, en dónde están más marcadas situaciones de educación física en lo que tiene que ver con ejes articuladores, pues en el eje de vida saludable, ¿no? Primordialmente. Ahí van a estar directamente en educación física, pero también tiene relación con la inclusión, la interculturalidad, la igualdad de género. Y en los rasgos de perfil de egreso, que actualmente en el último documento del plan de estudios aparecen 10,
Yo solamente aquí extraje lo que tiene que ver un tanto con educación física y que en el primer rasgo pues nos habla de aspectos que tienen que ver con sexualidad, corporidad, gustos, intereses, cuidado de la salud, equidad de género, y en los otros están las relaciones con la educación física. Por ejemplo, en el rasgo 4 dice que ellos valoran potencialidades cognitivas, físicas, mejoran sus capacidades personales y así ustedes tienen mucha presencia dentro de estos nuevos rasgos de perfil de egreso. Entonces, pues son un referente importante para el seguimiento, acompañamiento que hacen a los docentes de educación física y que ahora habrá que cambiar la cultura para empezar a mirar también conjuntamente estos otros aspectos que se marcan en esta nueva currícula. Por poner otro caso, vean ustedes, por ejemplo, lo que se marca como finalidades educativas. Antes, en las anteriores currículas aparecían propósitos educativas. En estos no se dejan ver claramente porque hay una razón que vamos a explicar más adelante. Pero sí hay finalidades, ¿no? Y aquí, en este que estamos observando de primero y segundo, en esta fase de aprendizaje, vemos cómo hay tintes con el desarrollo de la potencialidad, la corporidad, las emociones. Es importante que vean que ahora las relaciones de educación física en este nuevo documento se hacen más vinculantes, ¿no? Están mucho más cercanas y bueno, son los aspectos a los que habrá que adentrarse. Y ya había avances en el 2017, si observamos los propósitos generales, los primeros 3 propósitos están completamente sobre los elementos de la educación física, pero los otros 2 empiezan a adentrarse a lo que ahora viene más presente en este marco curricular, que es vida saludable y, por ejemplo, el aprecio a la diversidad, ¿no? Que son aspectos que desde el 2017 nos estaban mencionando, pero ahora pues se vuelven más equilibrados en el nuevo documento. Otro aspecto importante del hecho de poner la comunidad al centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, habría que preguntarnos aquí, por ejemplo, cómo se va a vincular la educación física con la comunidad. Yo creo que a diferencia de lo que van a enfrentar los maestros titulares de grupo de educación básica, creo que educación física ya tiene camino andado en estos aspectos, porque ustedes inciden, por ejemplo, en la cultura y el deporte dentro de las comunidades, es decir, a través de los torneos, a través de todo lo que generan dentro de la comunidad, a diferencia de lo que es el maestro titular de grupo, por poner un ejemplo de primaria, ¿no? Esa relación con la comunidad es más limitante. Ahora tendrá que tenerla más de lleno y vale la pena entonces empezar a ver cómo se tendrían que vincular mayormente con la comunidad, con las instituciones, para impulsar la educación física dentro de la comunidad, ¿no? Y de manera integral. Entonces, el poner al centro a la comunidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, pues hace cumplir muchos de los aspectos que se mencionaban en los principios pedagógicos, ¿no? Se buscaba una educación o formación significativa. El poner la comunidad tendría que darle significado a los saberes. Por ejemplo, con matemáticas. Los niños se preguntan, ¿para qué nos enseñan tanto contenido matemático si nunca lo utilizamos? Ahora las matemáticas tendrán que tener un uso dentro de los proyectos comunitarios y demás, ¿no? Entonces, son algunos de los aspectos de las transformaciones y nosotros también señalamos los muros o barreras que hay entre la vida de los alumnos en la comunidad y lo que se desarrolla en la escuela. Yo aquí les pongo un ejemplo rápido de lo que fue mi caso y yo creo que ustedes también tendrán que en introspección mirarse. Yo me desarrollé en una comunidad pesquera y bueno, ahí mi padre con los pescadores pues hacía muchas tradiciones como labrar la red, poner plomadas, etcétera, pero esos contenidos nunca los vi yo en primaria, ¿no? Mientras yo me desarrollé en una comunidad donde la mayoría era pesquera, entonces había muros y barreras entre lo que vivía en la comunidad, mi familia, y lo que me enseñaban en la escuela, que era netamente académico. Y se buscan precisamente romper estas barreras.
Ahora, lo que va a permitir que la comunidad esté al centro de enseñanza-aprendizaje es que el alumno sea con una participación más activa, que se articule el proceso de enseñanza-aprendizaje, que se le dé un sentido funcional al aprendizaje y tenga mayor, digamos, arraigo a su comunidad en cuanto a su identidad y se atiendan grandes problemáticas, ¿no? Contaminación, delincuencia, desigualdad, son temas de relevancia que aunque hay que entender la diferencia de que poner la comunidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje no quiere decir que vamos a estar todo el tiempo en la comunidad, sino que lo que suceda en la comunidad sea tema de estudio de las prácticas pedagógicas. Eso sí, no tendríamos que dejarlo fuera. Entonces, lo que se busca romper, pues es esta mirada de la escuela y la educación y el sistema con objetivos que solamente cumplen para ellos, ¿no? Pero poco cumplen para el desarrollo de los alumnos. Lo que se busca es romper esta forma de funcionar el sistema educativo y de las prácticas y que entonces ahora se le dé contexto a la enseñanza y al aprendizaje, a la currícula, pero que además se desescolarice el conocimiento, una educación, como dicen algunos, sin fronteras y sentada en una pedagogía crítica. Esto es muy importante. Si ustedes quieren entender muchos de los aspectos que marca este nuevo documento, tienen que analizar uno de sus principales paradigmas. Hay tres paradigmas principales que nosotros observamos en los documentos y el primero es el paradigma del constructivismo, que este constructivismo, a diferencia de lo que había en los otros modelos, tiene foco en Vygotsky. Y foco en Vygotsky significa que la mayoría de los elementos curriculares que aparecen en estos nuevos documentos están sentados sobre la teoría sociocultural de Vygotsky, ¿no? Que es el aprendizaje en la mediación, es decir, el aprendizaje entre, por y con otros. Veamos el caso del lenguaje, por ejemplo. Un niño desarrolla el lenguaje porque interactúa con interlocutores, con sus papás son los primeros interlocutores, pero eso le permite también tener desarrollo cognitivo de reglas ortográficas, lo que Miriam Nemirovsky llama como hipótesis silábica. Entonces, ahora hay un gran paradigma que es el constructivismo, pero con foco en Vygotsky, con estas relaciones a diferencia de Piaget, ¿no? Hay otro paradigma importante que es el humanismo, pero este humanismo, a diferencia de los anteriores, es un humanismo puro. Un humanismo puro significa que debe estar alejado o no condicionado por la influencia de la economía. El anterior humanismo, pues era un humanismo que era servil al esquema económico, que tampoco es malo, ¿no? Pero no es lo único. Tenemos que dedicarnos más a este humanismo puro que luche por esta justicia social que se busca alcanzar y que genere en los alumnos valores y principios sociales. Y el otro paradigma que no viene mencionado, pero que está muy presente, solo nos lo deja ver con Freire un tanto, y con Giroux, es el sociocrítico. Este paradigma sociocrítico es el debate que se le hace al papel de la escuela, de la educación y del sistema educativo. Es decir, está criticando cómo ha funcionado el sistema educativo, cómo ha funcionado la escuela, cómo ha funcionado la educación y que tiene que cambiar y tiene que transformarse. Eso es un paradigma sociocrítico y por eso ahora vemos un currículum que era cerrado en las anteriores propuestas a un currículum abierto, ¿no? Un currículum abierto es que puede retroalimentarse con las propuestas de los docentes, pero también puede enriquecerse con unas propuestas que no estén ahí presentes. Y también vemos un currículum vivo, es decir, que en lugar de que los alumnos solo vean bases teóricas que aprenden para finalidades propias de la escuela y no de su propia persona, ese currículum toma vida cuando se ponen en la comunidad. Y entonces el deporte, la motricidad, todo esto, ustedes tendrán que llevarlo a estas panorámicas, a que los niños entiendan que su motricidad, que el aspecto de desarrollar el pensamiento estratégico sirve en la vida, ¿no?
les sirve para solucionar problemas y además tiene que ver con un desarrollo. Y estos son los grandes tres paradigmas que son importantes, pero a mí me parece muy importante que indaguen sobre este sociocrítico, porque de los otros tenemos muchas nociones, ¿no? No son indiferentes, del sociocrítico también, pero vale la pena ahondar para que entiendan por qué ahora se pone la comunidad, por qué se busca la transformación social, en fin, por qué se debate el papel de la escuela, ¿no? Entonces decíamos que vamos a tener más mirada en Vygotsky, porque Vygotsky mira las relaciones sociales como el centro de la actividad del desarrollo y el aprendizaje, el centro pedagógico. Entonces, a diferencia de Piaget, que solo lo veían en el entorno de la relación del sujeto con el medio físico, Vygotsky dice, no, es la relación del sujeto con otros sujetos en el entorno social y cultural. Y además dice que aunque hay parámetros del desarrollo del pensamiento, los umbrales no están completamente definidos, que esas barreras se pueden romper si el alumno transita por zonas de desarrollo próximo con otros grupos mucho más avanzados. Y eso denota a los elementos que hoy vemos en este marco curricular, que tienen que ver precisamente en aprovechar las relaciones sociales que se van a generar entre alumnos en su comunidad para entonces poder establecer conectores con los contenidos y que le den sentido y significado al aprendizaje, ¿no? Desde el aspecto personal hasta lo colectivo. Vamos a enviarles esta presentación para que después lo analicen si gustan. Y muchos de los elementos que trae, por ejemplo, diálogos, cuando vemos diálogos, eso es lo que Vygotsky dice acerca de la importancia de la interacción, ¿no? Cuando vemos progresiones de aprendizaje, eso no es otra cosa más que zonas de desarrollo próximo que se están, digamos, poniendo como orientación a lo que debe transitar el alumno. Aquí la gran diferencia y lo importante es que ahora va a tener más peso la situación de aprendizaje que el aprendizaje esperado. Eso es una gran diferencia que vamos a estar tratando de llegar, ¿no? En los anteriores currículas, en el 2011 y el 2017, rápidamente ustedes pueden ubicar aprendizajes esperados, ¿es correcto? Y los demás elementos que lo componen, ¿no? En las competencias, los estándares en el 2011 y los organizadores curriculares en el 2017, ¿no? Pero acá en el 2022 cuesta mucho ver el aprendizaje esperado, porque el aprendizaje esperado está desagregado en conocimientos, conceptos, saberes, en destrezas, en habilidades, en actitudes. Y entonces no viene una lógica de aprendizajes esperados. Por eso decíamos que los docentes tienen que cambiar el chip. Lo que viene en el 2022 son situaciones de aprendizaje. Una diferencia entre un programa que se le nombra analítico, que nosotros estuvimos indagando este término, a diferencia de los otros programas, es que el programa analítico se basa en significados y experiencias, y los anteriores se basan en programación del aprendizaje. Entonces, pues te van a tener que cambiar el chip porque los docentes al entrar a este nuevo programa van a querer mirar los aprendizajes esperados y no los van a encontrar. Lo que van a ver son las progresiones de aprendizaje y ahí está desagregado. ¿Por qué lo hacen así? Porque cuando nosotros miramos primero el aprendizaje esperado, llevamos el peso en esa mirada. Es decir, estamos viendo si lo alcanza, si no lo alcanza, si lo vamos, cómo salió en su evaluación, en lugar de mirar el proceso, el trayecto, porque Vygotsky nos dice, lo que importa es el medio en donde se establecen las relaciones y la experiencia, y finalmente con eso llega al contenido. Es una lógica diferente. Aquí ponemos un ejemplo. En la estructura curricular de los anteriores programas, desglosaban un tema en varias partes y después salían los contenidos y los aprendizajes esperados para después llegar a la situación de aprendizaje. A diferencia de este nuevo marco curricular se invierte. Lo que ustedes van a ver primero es la situación de aprendizaje, la experiencia
Y ahí están los contenidos y los aprendizajes esperados sin que haya supremacía entre uno y otro. En el anterior programa mirábamos primero el aprendizaje esperado y ese tenía una supremacía para la evaluación. Es decir, en la evaluación siempre queríamos ver si el aprendizaje se alcanzó y dejábamos muy poco espacio a la experiencia, al proceso. Hoy se le va a dar mucho peso al proceso, a la experiencia, a la situación. Y esa es la gran diferencia que vamos a estar observando. Yo les recomiendo que lean a Wilkins, que es uno de los autores que en 1976 sacó este término de programa analítico y explica las diferencias entre lo que es un programa analítico y un diseño curricular de programación de aprendizaje. Entonces, hoy se busca que tengan mayor peso las experiencias de los alumnos, los procesos, y que los productos pues no se miren tanto como estándar, como algo tangible, sino que a los contenidos y a los aprendizajes esperados va a llegar por sí solo, ¿no? No es necesario que yo le diga, por ejemplo, en qué se divide no es necesario que yo le diga qué comprende un plato saludable, si yo no lo hago que tenga una experiencia relacionada con la comida saludable. Es decir, él lo va a descubrir a partir de esa experiencia. Y aquí va a ser muy importante la educación física de cómo tiene que trascender a varios aspectos que convivan con esto, ¿no? Que traigan a la luz experiencias de los alumnos que tengan que ver con estas reflexiones, ¿no? Porque sería interesante, por ejemplo, por poner un caso, que a través de un ejercicio físico, además de desarrollarse motrizmente, reflexione sobre la importancia de la salud, la condición física, la hidratación, etcétera, que sé que lo hacen, ¿no? Pero que ahora tendrá que estar de forma muy presente. Aquí analizamos un comparativo sobre cómo viene la progresión de aprendizaje para educación física. Aquí hay un diálogo en el campo de lo humano y comunitario. En este caso es para la quinta fase de quinto y sexto de primaria. Y vean ustedes cómo la progresión de aprendizaje está encerrando más de un aprendizaje esperado que veríamos en el 2017, que es el que está de nuestro lado izquierdo de la pantalla. En el 2017 aquí tenemos la asignatura Educación Física, el primer organizador curricular que es competencia motriz, y hay diferentes organizadores curriculares en el nivel 2. Y viene un aprendizaje esperado que dice adapta sus capacidades. Ojo aquí en esto, sí, es importante marcar lo siguiente. Vean la forma en que se redacta en el 2017 y cómo viene redactado en el 2022. En el 2022 dice aplicamos, ¿no? Diseñamos. Está haciendo que los alumnos y el docente tengan una relación, digamos, de forma integral, que no se vea al alumno aparte de lo que es el docente. En el 2017, aquí vemos al alumno que él tiene que hacer algo. En el 2022 está pidiendo que tanto el alumno como el docente estén, ¿no? Estén los propios alumnos. Entonces, eso también es interesante porque está marcando una lógica y un funcionamiento diferente, ¿no? Y tendríamos entonces como maestros de educación física, pues también formar parte de las prácticas que también sé que lo hacen, ¿no? Y en la situación de los nuevos campos formativos, pues también vemos cómo quieren utilizar esta base de integrar el aprendizaje en su naturaleza. Nosotros, cuando desarrollamos aprendizaje en nuestra vida diaria, no vemos matemáticas ni vida saludable aparte. Yo cuando bajo a hacerme una taza de café, utilizo matemáticas para la proporción, ¿no? Que es un contenido de matemáticas. Pero cuando vacío azúcar al café, entonces estoy en vida saludable, ¿no? Porque estoy pensando qué tanto daño me puede hacer el azúcar o no. Y entonces yo aprendo de manera integral sin ver disciplinas. Y estos campos formativos buscan trascender a ese tipo de enseñanza y aprendizaje, que la educación física no sea desvinculada de diversos aspectos. Es más, va a estar vinculada. Aquí la pregunta es cómo vamos a lograr esa articulación en el trabajo por proyectos, ¿no?
como en el caso de secundaria o en el caso de primaria, porque están los diálogos, recuerden, dentro de los elementos curriculares, y el diálogo es el elemento vinculante entre campos formativos. Tendríamos que ver qué contenidos, por ejemplo, de ética, naturaleza y sociedad, caen o se vinculan con la actividad física, que eso es interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a diseñar este tipo de proyectos? ¿Cómo vamos a vincularnos con los maestros de grupo? Que son aspectos que también sé que están avanzando, pero que ahora estarán de lleno en lo que marcan estas nuevas currículas. Entonces, pues son algunos de los aspectos que queríamos comentar con esta exploración. Disculpen si voy demasiado rápido, pero les vamos a dejar el material. Y esto es lo que se busca en este nuevo planteamiento de este documento de plan y programas de estudio, desde la comunidad al centro, las nuevas organizaciones curriculares, los nuevos elementos que aparecen que van a tener una visión más trascendental, más transversal, más transdisciplinar y cómo tendríamos que operar al nuevo plan y programas de estudio. Y con esto estaríamos terminando. Solamente mostrar lo que era la malla curricular del 2011, en donde estaban muy bien ubicadas las áreas, disciplinas, aquí eran asignaturas en el 2011 todas. En el 2017 pues ya se dividieron en campos, asignaturas y áreas, pero también estaban muy bien ubicadas, ¿no? Lo que nosotros esperaríamos con esta lógica es que tanto los libros de texto como la nueva malla curricular pues realmente sea transversal, ¿no? O transdisciplinar, es decir, que educación física, aunque esté ubicada en el campo del humano y lo comunitario, va a tener relaciones con educación sexual, con educación socioemocional, con ética, va a tener comunicación con diversas disciplinas. Español, por ejemplo, que es una asignatura ubicada en lenguajes, pues se va a volver transversal tocando los siguientes campos formativos, y en esta lógica esperaríamos ver la nueva malla curricular. Igual los libros de texto, no esperaríamos un libro de texto para español, matemáticas, etcétera, sino un libro integrado en un solo campo. Y con eso estaríamos finalizando. Disculpen si me extendí demasiado, pero bueno, explicar estos materiales pues no es un trabajo sencillo, ¿no? Yo hasta aquí concluiría y bueno, vuelvo con ustedes. Muchas gracias, doctor Omar. Tenemos algunas preguntas y unos comentarios en el chat. Algunos de ellos dicen que, bueno, de acuerdo a lo que usted expuso, pues el escenario en donde más visible se hace visible esta parte de los oprimidos, pues es y de trato de manera injusta, pues es la clase de educación física. Y que esta pues también representa una parte democrática igualitaria entre otras disciplinas escolares. Y también hablan de que, pues bueno, dentro de educación física, pues ya está trabajando con algunos proyectos departamentales y nos hacen una pregunta. Dicen que tienen una duda, pues que en ciertos momentos detectaron una profunda tendencia de carácter ideológico. Y preguntan, si esto es así, ¿violaría el artículo 3º constitucional? Dice, me da la impresión de tratar de conducir las nuevas generaciones. Me da la impresión de conducir a las nuevas generaciones a un pensamiento político específico. ¿Concuerda usted con esta percepción? Sí, gracias, Carlos. Pues mira, nosotros no nos metemos al telón ideológico político porque lo que nos interesa es la base epistemológica, hablando sobre lo que yo pueda traerles a ustedes, lo que yo les presento es una investigación para poder publicar unos artículos que les vamos a hacer llegar conjuntamente con esta presentación. Entonces yo, pues en la parte de investigación, sería tendencioso si me meto a tintes políticos e ideológicos, ¿no? Por supuesto, esto es debatible, por eso el título de la conferencia, ¿no? Debates, críticas y estructura, ¿no? Del plan y programas de estudio, pero yo en ningún momento toco aspectos políticos, que ahí están, o ideológicos, porque pueden ser subjetivos o tendientes, ¿no? O sea, a mí me interesa la situación curricular, dónde están los fundamentos y demás, ¿no? Y en ese sentido, yo no podría
hacer algún comentario de esto, ¿no? Yo creo que la base importante de acá es lo que ustedes construyan, ¿no? A partir de lo que yo les pueda explicar. Y esa es la base importante de la educación. Un maestro no debe de dar juicios, ¿no? No debe de conducir a los alumnos bajo lo que él cree que debe de ser, porque eso es tendencioso. Un maestro debe orientar a los alumnos para que ellos desarrollen su pensamiento crítico, que esto habla el marco curricular. Y su pensamiento crítico es analizar, debatir, no recibir de lleno todo lo que nos den, sino juzgarlo, debatirlo, hasta que construyan su propia noción. Y eso pues habla de cómo ejercer la docencia. Yo estoy en contra también no de la docencia, sino de los comunicadores sociales, por ejemplo, los que están en noticieros, por ponerte un caso, cuando ellos de repente empiezan a decir que algo está bien o está mal, ¿no? Porque la función de ellos es decirnos los hechos que están sucediendo. La opinión, esa la construye uno a través de los hechos. Pero cuando ya te empiezan a decir que está bien o está mal, pues ya no es un interlocutor de noticias, ¿no? De acontecimientos. Ya se está convirtiendo en un aspecto de enjuiciar a lo que está sucediendo. Entonces, es importante, qué bueno que hacen estos comentarios, porque esto nos abre camino a visualizar qué es el pensamiento crítico, ¿no? Serían algunas de mis palabras. Bien, otra pregunta nos dicen que ¿a qué elementos nos debemos acercar para transitar al holístico y flexibilidad de pensamiento? Pues mira, hay muchas opciones. Yo creo que a mí me llamó mucho la atención el aspecto de este paradigma sociocrítico, que no lo veo muy presente. O sea, lo hay. O sea, el paradigma sociocrítico es el debate de la educación, ¿no? Una pedagogía crítica es aquella que dice, ¿por qué enseño? ¿Para qué enseño y qué estoy enseñando, no? Entonces, un docente crítico, pues está en esos términos. Ya nos lo decía Freire, ¿no? No se trata de una educación bancaria, ¿no? De solo recibir información, sino de una formación que trascienda en una transformación, decía Freire, ¿no? Y de ahí de su método de la palabra generadora, por ejemplo. Pero me deja muy poco luz sobre el paradigma sociocrítico. Creo que yo me iría a la escuela de Frankfurt, por ejemplo, me iría a Bourdieu, que casi no lo traen mencionado, Jürgen Habermas. Yo también entiendo por qué no lo mencionaron tanto, ¿no? Porque sí es muy radical el debate en esas posturas. Yo sugeriría que se adentren, además de esta presentación, a la bibliografía que van en el documento que les voy a compartir, que ahí hace referencia pues a indagar. A mí me gusta mucho cuando yo empiezo a explorar un tema, un libro, un artículo, lo que hago además de leerlo y todo es irme a la bibliografía. Y si quiero leer, por ahí dicen, si quieres tener de mano cómo el autor vio al fenómeno y lo expone, vete a las fuentes primarias. Es decir, a quienes leyó, en los hombros de quien se paró, ¿no? Entonces, desde esa mirada yo veo en la subsecretaría que trajeron muchos aspectos del paradigma sociocrítico. Vean a estos autores que les mencioné, estas corrientes. Vean, por ejemplo, para entender el aspecto del currículum integrado, a Julio Torres Jurjo, que es un español, y que él trae esta noción del currículum integrado y habla de la comunidad. Vean a Enrique Dussel, que ahora hasta el último documento, en el plan de estudios de esta última versión, lo mencionan y en los anteriores no. Y Enrique Dussel trae mucha cuestión, es de Argentina, mucha cuestión precisamente de la comunidad, de transformar la educación en ciertos aspectos. Vean para las pedagogías del sur a Boaventura de Sousa Santos. Y en fin, ahí está la bibliografía, que podían ser pues lecturas complementarias para tener un panorama más abierto. Sí, estamos sobre el tiempo, compañeros. Vamos avanzándole a darle lectura a algunos comentarios, algunas preguntas más que nos hacen falta. Y pues, bueno, nos hacen un comentario que dice que, pues, bueno, el currículum en teoría suena bien, sin embargo,
Sin cambiar las condiciones de vida escolar y la profesionalización de los actores educativos, es letra muerta esta propuesta curricular. Es una utopía pura del diseño curricular. Y al mismo tiempo, pues, nos dicen que qué nos puede compartir con respecto a la profesionalización docente para sumarse al cambio de las condiciones materiales para sufragar la desigualdad. Y una Pues es la... más. ¿Sí? Sí, sí, Ah, sí, no. esta sería la pregunta. Sí, pues es la pregunta del millón, ¿no? Ajá. O sea, es una pregunta que no tiene una contestación ni corta ni fácil, ¿no? Sí, sí. O sea, la desigualdad empieza por uno mismo, ¿no? Es decir, yo tengo que cambiar actitudes, ¿no? Todos tenemos que cambiar actitudes, porque las actitudes son nuestros esquemas de comportamiento. Nosotros lo vemos mucho, por ejemplo, en el tema de la inclusión, ¿no? Incluso aquí, hablando del paradigma crítico, yo me topé con autores dentro del esquema de la inclusión que decían, es que la inclusión que hemos desarrollado no es inclusión, es alineación, porque cuando hay uno que es incluido y otro que incluye, hay el grupo hegemónico, es decir, ¿quién tiene la superioridad? Pues el que incluye, porque es el que es incluido se va a tener que adaptar a lo que diga el que incluye. Entonces, para poder avanzar en este tema crítico de la desigualdad, tenemos que transformarnos, ¿no? Tenemos que cambiar nuestras actitudes, porque a veces, aunque yo hable mucho de inclusión, pues nada más soy incluyente en la parte teórica, porque en la parte práctica, cuando salgo a la calle, soy el primero que discrimino, aunque me sepa los mejores aspectos de la inclusión, ¿no? O sea, lo tengo como cognitivo, y ese es el llamado a la transformación de la educación. Hay que ir evolucionando paso a paso, ¿no? Tampoco creemos que este currículum pues se pueda alcanzar de la noche a la mañana. Ya hay avances, o sea, no es nuevo, por ejemplo, lo de los proyectos, ¿no? Ya se han hecho ejercicios de transversalidad con proyectos, ahora viene más marcado. Yo en educación física me llama mucho la atención que ustedes tienen una vinculación más fuerte que el maestro titular. Para mí hay una vinculación más fuerte del maestro de educación física con la comunidad que con el maestro titular de grupo, porque el maestro de educación física pues impulsa el deporte, hace competencia, o sea, creo que también ahí tienen, yo le llamaría una ventaja, ¿no? Si hiciéramos una matriz FODA. Entonces hay que cambiar nuestras actitudes, hay que empezar por uno, hay que formar con el ejemplo también, no solamente con lo que podemos decirle, ¿no? Y esos pues serán, digamos, los primeros pasos. Y por supuesto, o sea, todo está a debate, por eso el título de la conferencia. Sí, muchas gracias. Bueno, en términos generales, tenemos algunas felicitaciones para su exposición. Nos hace mención de que nos compartas tu PowerPoint para poderlo compartir a su vez con todos los compañeros. Lo estaremos subiendo al espacio del Drive que está en la página del plan de asesoría. Y pues bueno, sabemos que hay muchas inquietudes en este momento, compañeros. Incluso yo creo que hay varios que quisieran tomar la palabra, pues estamos sobre el tiempo. Y pues bueno, en este momento estaríamos cerrando esta parte de las preguntas y respuestas y estaríamos cediendo la palabra al profesor, a nuestro jefe de departamento, el profesor Alejandro Aguilar Alvarado, para que pueda hacer entrega de la constancia correspondiente. Muchas gracias, doctor, y adelante, profesor Alejandro. Gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias, doctor. No sé si sea un abuso en respeto a mis compañeros y a su tiempo, desde luego, si así nos lo permite. Por ahí vi que Hay dos manitas levantadas. Mario Medel y Darío Espinosa tenían la mano levantada. Las vi desde hace rato, no quiero ser irrespetuoso y si así usted me lo permite, doctor. Adelante, para eso estamos. Gracias, le agradezco de antemano. Pediría a Mario primero y luego Darío, por favor. Exacto, así es. Adelante, Gracias. Gracias, doctor. Bueno, aquí entonces, escuchando todo este marco filosófico referencial y todas las condiciones que acaba usted de mencionar, tenemos una gran tarea, entonces, no solo como departamento, me refiero a una tarea a nivel nacional, que sería implementar toda una estrategia para implantar un nuevo programa. Y esto me remito a la reforma del 2009,
cuando se implementó justamente este programa de reforma que abarcaba 4 fases. La sensibilización, que tiene que ver con convencer al docente de esta nueva currícula. La implementación, que tiene que ver con crear las condiciones necesarias desde las escuelas, padres de familia, comunidad, etcétera. La implantación, que es ya la puesta en marcha a través de un pilotaje que seguramente ya está por ahí considerado. Y la etapa de generalización, que es la más importante, es decir, cuando ya se generan todas las condiciones para que en toda educación básica se implemente este nuevo programa. Pero aún así, teniendo toda esta estrategia, yo recuerdo un artículo de Popkewitz de la reforma anterior que se llama El mito de la reforma educativa, donde palabras más, palabras menos, él decía que puede haber una reforma, unos contenidos, un plan de estudios excelentes. Sin embargo, si el docente no estaba convencido, y me refiero a la etapa de sensibilización, fracasaría esa reforma. Entonces, para que veamos la importancia que tiene la primera etapa, que es la de sensibilización, para que nuestros docentes, y tiene que ver con lo que decía la maestra Nancy, tiene que ver con la profesionalización, con el cambio paradigmático, con una ideología que tiene que ver con esa reforma para poder entonces transformar la educación y obviamente transformar la educación física. Ese es mi comentario, profe. Sí, muchas gracias. Pues creo que fue comentario, ¿no? Sí, así es. Gracias, maestro Mario. Muchas gracias, profesor Mario. Adelante, profesor Darío. Sí, muchas gracias. Con la felicitación, doctor. Y bueno, aunque usted comenta que no compromete esta situación de lo político, pero a mí me parece que definitivamente el currículo desde la perspectiva crítica entiende que es crítico, tomando por ejemplo a Alicia de Alba, quien dice que la educación es un asunto político y habla del currículo precisamente como aquella síntesis de elementos culturales que son seleccionados por un grupo en el poder y pues es impulsado a través de planes y programas de estudio. Entonces, esa es la visión crítica del currículum de una autora, en este caso de Alicia de Alba, y nada más cierto que en esta ocasión, ¿no? Y que considera los otros aspectos de currículo. En otros momentos se ha impulsado una visión diferente de lo que es la educación, sin tanto compromiso social como ahora pretende esta parte curricular. Entonces yo creo que lo político está más presente que nunca y bueno, vaya, desde el inicio, ¿no? Cuando se dice que es facultad exclusiva del Ejecutivo Federal el determinar los planes y programas de estudio. Ahí nos queda muy clarito cómo esto es un asunto político. Gracias, doctor. Gracias, Carlos. De nada. Sí, muchas gracias, Darío. Bueno, entonces, ahora sí pasaríamos a la entrega de la constancia, profesor Alejandro. Sí, gracias. Antes de poderlo hacer y llevar a esa conclusión, yo quiero agradecer nuevamente a todos mis compañeros por su atención. Sé, y lo repito, como lo dije hace rato, hay quienes llevan ya un tanto más de avance en la revisión de estos documentos y que nos da la oportunidad que tienen ese conocimiento, pues como usted también lo dice, doctor, el espacio del debate y del análisis es precisamente eso, el tener elementos que nos permitan llevar a la crítica, pero construir también. Y respeto a muchos de mis compañeros que a lo mejor no podrán estar muy de acuerdo con lo hoy aquí comentado de parte de usted. Usted se dedica en la revisión del documento referente al marco curricular y a los planes y programas y es su punto de vista en la revisión que hace y eso es válido. Desde luego que es de mucho conocimiento para nosotros y gran aprendizaje y poder saber esos puntos de vista de quienes se dedican precisamente a darle ese seguimiento, ¿verdad? Lo que comenta Darío, desde luego que toda reforma que tiene que pasar en el ámbito legislativo conlleva a una condición de intereses, de situaciones políticas de acuerdo a las necesidades desde la visión de gobierno. Y hoy no es la excepción en esta condición de estos planes y programas y llevándolo a ese carácter de la vista de la desigualdad, pues sabemos a qué se encamina, pero bien lo dice usted, somos respetuosos y hoy nos toca acatar una situación de poder buscar qué es que viene y cómo viene la aplicación de esta reforma, de estos planes y programas, que desgraciadamente, si desde la conducción de quien tendría que haberlo hecho hoy nos vemos desamparados en el ámbito del magisterio,
tendremos que agradecerles en el ámbito nacional a cada uno de mis compañeros docentes el estar de pie, el estar presente durante todo el tiempo de la pandemia y que hoy ante otra visión política nuevamente se estará llevando a cabo la aplicación de este plan y programa, pero es en el reconocimiento pleno que es gracias a los docentes y con los pocos elementos que a veces desde el esquema de la propia secretaría pueden hacer llegar. Más a veces se trabajan y se implementan y se llevan a cabo por lo que cada uno de los compañeros hace en su propia revisión y en lo que va construyendo de esas necesidades reales que tienen el escenario con cada una de las escuelas donde está. Las desigualdades se viven de un grupo a otro, aún en la misma escuela, y son elementos que nos permiten ver hoy qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que aplicarlo y con el único fin, el poder tener la formación del educando con los elementos que a la mano podamos tener, porque no para todos precisamente es igual en eso. Gracias, gracias doctor Omar, le agradezco enormemente a nombre de toda la estructura del departamento, de mis compañeros supervisores, ECAEF, ATP, hoy presentes, y que desde luego la necesidad de poderlo hacer a mis compañeros, llegar a mis compañeros de clase directa, quienes son esa fortaleza, ese motor de estar ahí enfrentando día con día cada uno de los alumnos, los docentes, los directivos, nos da la oportunidad de buscar nuevos escenarios en beneficio de esa construcción del conocimiento. Y bien lo dice usted, el para qué podrá ser de utilidad en esa formación de los alumnos y que cada uno de ellos sabrá en qué momento poderlo aplicar como tal en el devenir de su vida. Yo le agradezco la oportunidad de haber compartido con nosotros esa experiencia que le ha dado la oportunidad de adquirir ese conocimiento y que hoy seamos nosotros, Educación Física, quien tengamos ese beneficio. Muchísimas gracias. A nombre, vuelvo a repetir, de toda la estructura, espero que no sea la última vez que nos pueda compartir parte de lo que usted realiza y que buscaría yo la manera posterior de poderlo hacer de manera personal, este agradecimiento, pero también buscando que llegue a mis compañeros de clase directa esto que nos comparte el día de hoy, ¿sí? Y bueno, Gobierno del Estado de México, Dirección de Educación Secundaria y Servicios de Apoyo, el nuevo logo conmemorativo del 30 aniversario de CEIEM, Departamento de Educación Física, Valle de México. Otorgar el presente reconocimiento al doctor Omar Vicencio Leyton por impartir la conferencia a distancia Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica, planteamiento de la nueva escuela mexicana como parte de las acciones de fortalecimiento curricular para el personal docente del Departamento de Educación Física, Valle de México. 6 de julio del 2022. Agradezco y hago el reconocimiento extensivo también a mis compañeros presentes, a usted, de parte del maestro José Luis Arteaga Ballesteros, que es el director de Educación Secundaria y Servicios de Apoyo en el Estado, y que a través de su servidor le agradece la oportunidad de habernos compartido, y a mis compañeros también les agradece la atención. Hace rato nos comunicábamos y pedía de favor hacerles el reconocimiento y el agradecimiento por estar en este tipo de actividades que desde luego fortalece el ámbito del docente en todas sus áreas. Muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias, maestro Alejandro. Perdón, ya interrumpí. Muchas gracias, pues es, como dije, un gusto, un honor estar aquí y haremos llegar la presentación y los documentos que comentamos. Así que muchas gracias, maestro Alejandro, muchas gracias a todos ustedes. Un gusto. Muchísimas gracias, profesor Alejandro, muchísimas gracias, doctor Omar. Le voy a ceder la palabra al maestro José Samuel Valadez para ir cerrando la sesión del día de hoy. Adelante, profesor. Gracias, pues reitero el agradecimiento al doctor Omar Vicencio Leyton, compañeros de la estructura de los equipos de supervisión, ECAEF,
ATP y supervisores. Esto, pues, como lo mencioné en el encuadre, debe tener un seguimiento para que podamos compartir algunos de los trabajos con los compañeros de clase directa. Para el efecto, creo que no va a haber ningún problema en el sentido de que contemos con la presentación del doctor Omar. Parece que eso ya lo tenemos, y también se dieron cuenta, pues se grabó la conferencia para que esté disponible en la página del plan de asesoría, y más tarde, en los tiempos que puedan los mismos compañeros poder disfrutar de los conocimientos que nos ha compartido el doctor Omar. Muchísimas gracias a todos. Hemos atendido una de las acciones de fortalecimiento que no teníamos programadas, pero que era necesario tomarlas antes de que inicie el siguiente ciclo escolar. Muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan muy buena tarde, y pues reiteramos nuestro agradecimiento a todos. Gracias. Síganse